y admitiendo. Bien, entonces partamos con con un recordatorio. Deben estar viendo una presentación. Yo voy a desaparecer momentáneamente segundo antes de ir admitiendo en la pantalla para que puedan ustedes, o sea, para que no se corte el internet, que siempre se corta el internet cuando estoy trabajando acá. Ok. Bien, entonces, partamos. Antes de recordar las métricas del clasificador, primero, ¿qué es lo que ahora voy a recordar sobre esto rápidamente, sobre las métricas? ¿Qué es lo que vamos a ocupar ahora? Nosotros vamos a trabajar con RStudio fundamentalmente en el día de hoy, solo una pequeña introducción de lo que se trata, es lo que voy a hacer ahora. Pero antes de comenzar con la introducción, les pido que vayan adelantando, mientras yo voy conversando sobre el tema, y yendo al sitio de campos del curso. Estaríamos en la semana 9 y por favor descárguense el dataset, más que nada el ejercicio 9.2 que viene con su pauta. Aquí están las preguntas y aquí viene la pauta. Entonces esas dos cosas hay que descargar, que es lo que vamos a resolver ahora, como ejercicio tipo del clasificador. O sea, básicamente todos los elementos que vamos a ocupar acá para resolver, para resolver este ejercicio, es lo que vamos justamente a utilizar en el resto de los demás clasificadores por lo general, digamos. Entonces, aquí quise resumir en un solo ejercicio casi todas las cosas que en principio deberían de saber del análisis, digamos, de los casos. Entonces hay que bajar, aquí están las preguntas, aquí está la pauta, y mientras ustedes están haciendo eso, yo voy a ir explicando también para que vayan escuchando de qué se trata, haciendo un pequeño recordatorio de las cosas. ¿Ok? En general, nosotros siempre parto con este tipo digamos, de tabla, digamos, que son la tabla de nuestras variables, de la x1, la x2, etcétera, hasta las xp, que son nuestras variables. Hacia abajo tenemos nuestras observaciones, que son la observación número 1 de la 1, la observación número 2 de la 1, hasta la observación enésima de la 1, y así lo mismo con las otras variables, ¿no? Hasta la xn de la observación 2. Acá sería observación de 1 de P, la observación 2 de P, hasta la observación N de P. Entonces, como hemos dicho muchas veces, todas estas variables acá son las variables predictoras o predictivas, digamos, las variables que van a predecir, o también tiene varios nombres, son las variables independientes o las covariates, también se le dicen en inglés covariates. Entonces, aparte de esto, tenemos etiquetas para estas datas, es decir, cada una de estas filas corresponde a una observación. Esto es lo que le llamo una observación. Y acá de este lado hay una etiqueta que corresponde a esa observación. Entonces esta observación, para aterrizar, ya que lo hemos dicho muchas veces, siempre imagínense que x1, x2, x son como sensores que miden algo, son variables que miden algo. Sensor de temperatura, sensor de presión, sensor de humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son los valores que van tomando los sensores, que son nuestras observaciones. Entonces, imagínense que vamos a registrar lo que en un día determinado el sensor registra, y I1, por ejemplo, puede ser llueve o no llueve. Entonces, I1 tiene dos valores en particular, y uno puede tomar dos valores que son ceros y uno, donde uno es lo que le vamos a llamar éxito, es decir, llueve en el ejemplo, y esto sería como el fracaso, que es lo contrario de uno. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, ahí para cada observación básicamente puedo darle una etiqueta, y esto lo realizo durante un tiempo determinado, tratando de reunir n observaciones. Nuestro objetivo es modelar la data, modelar esta data. ¿Qué significa modelar la data? Bueno, básicamente uno puede decir que I1 es que cada observación es una de las formas de hacerlo es esta, ¿no? Cada observación que uno hace, de las n observaciones, son independientes. O sea, cada vez que voy a leer la lectura de un sensor, no va a depender de la lectura anterior. Por lo tanto, yo puedo utilizar teoría de probabilidades para esto. Y esto es como el lanzamiento de una moneda con cierta probabilidad, Entonces, cada observación tiene una probabilidad determinada de salir 0 y 1 particular. Entonces, como el lanzamiento la acción es
cada vez que yo veo si llueve o no llueve es como lanzar una moneda con cierta probabilidad P. ¿Qué es lo que no conozco? Justamente la probabilidad P. Eso es lo que no sé, digamos. Pero yo tengo probabilidades para cada una de estas. Acá sería, bueno, la probabilidad 1, la probabilidad número 2 de la segunda observación, y así la probabilidad P y S más hasta la probabilidad N acá. N probabilidades de que ocurra esto dada la observación. Entonces, ¿qué es lo que uno modela con la data? Uno modela la probabilidad, ¿sí? Iésima, por ejemplo. La probabilidad iésima significa que puede ser cualquiera de estas observaciones. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? De que llueva, es decir, de que I sea igual a 1, dado que yo tengo que la variable x1 sea igual a x11, a x1, disculpe, x1i, de que la variable x2 sea igual a x2i, etcétera, 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 que la variable xp sea igual a xpi. Entonces, ese es lo que uno quiere modelar. Yo quiero modelar la probabilidad, dada la observación que yo tengo, esto se llama probabilidad condicional, ¿no? De que llueva, o que en este caso que tenga éxito, o que tenga un éxito determinado, dado que mis variables tienen cierto valor. ¿Cómo construimos este modelo? Bueno, hay distintos modelos, y en particular el modelo logístico es suponer que esta probabilidad es una exponencial de beta 0 más beta 1 x 1i más beta 2 x 2i más, etcétera, etcétera, beta p x pi dividido por 1 más la exponencial de lo mismo. Beta 0 más beta 1 x1i más, etcétera, etcétera, beta p x pi. Entonces, ¿qué es lo que uno modela? Lo que está modelando es justamente la probabilidad usando digamos, esta función que se llama función logística. ¿Se va entendiendo o no el tema? Ahí pregunta, porque pregunta sí o no. ¿Se entiende qué es lo que queremos hacer o no? ¿O está más o menos? Sí. Bien, estupendo. Ok, me basta con una respuesta. Ok, entonces, Profe, creo que hay un compañero en la sala de espera que está tratando de entrar. ok, sorry. No lo veo acá, por eso es que, vamos a ir al tiro. Admitir, perdón. Lo estaba dejando fuera. Es que cuando quito mi cámara, automáticamente desaparecen ustedes también, entonces no los veo. Ya, ok, pero ya están admitidos. Profe, Sí, pregunta. una pregunta que tiene más que ver con el certamen. ¿Va a ser de la modalidad anterior o como una prueba del segundo? Todo va a ser lo mismo durante el curso, para que no tengan ese tipo de dudas, siempre van a ser el mismo tema o sea, va a ser una especie de tarea un poquito más sofisticada en el sentido de que tiene más temas. Los Ah, ya. talleres, por lo general, se concentran en un solo tema, mientras que el certamen se concentra en 3 o 4 temas, depende del material que estamos haciendo, digamos, de lo que hemos avanzado. Entonces, es como un taller un poco más pesado, digamos, así ese sería como el certamen, en la misma modalidad. ¿Ok? ¿Es alguna otra duda, así como al respecto? ¿No? Ok, seguimos entonces. Cualquier cosa, si se le ocurre algo de duda, se me lo pueden preguntar. Yo dejo unos minutos al final de la clase para cualquier tipo de duda con respecto no sé, a certámenes, talleres, etcétera. Los talleres todavía estamos en corrección del taller. Yo creo que el miércoles y mañana van a tener la nota de uno de los talleres y después las otras, digamos. Ahí ya me comuniqué con el ayudante y el ayudante estaba trabajando en el tema de los talleres. Eso es lo que van a tener. Ok. Bien, entonces sigamos avanzando un poquitito. Básicamente, repito que lo que tenemos nosotros es un conjunto de datos. Estos son los datos que tenemos y aquí y queremos predecir la probabilidad de que ocurra un evento, en particular el evento 1, y lo que va a depender, a qué le llamamos 1, va a depender justamente de la data que tenemos en general. Y entonces, esta es la probabilidad que queremos determinar. Esta es una forma de modelar la data, es decir, determinar la probabilidad de éxito dado que haya ciertas condiciones. Y en cada observación nosotros calculamos esta probabilidad PI. Básicamente, si ustedes se fijan, esta probabilidad PI va a depender de quién, va a depender de las observaciones que yo tengo, pero va a depender de un conjunto de coeficientes. Entonces, en principio yo necesito calcular beta 0, beta 1, etcétera, etcétera, beta P. ¿Y cómo calculamos esto? Usando un método parecido a cómo se calculó método de mínimos cuadrados,
pero en este caso lo que se minimiza no es exactamente los mínimos cuadrados, lo que minimizamos es la probabilidad total. ¿Qué significa la probabilidad total? Recuerden que habíamos dicho que cada observación es independiente una de la otra, por lo tanto nosotros podemos trabajar con una probabilidad total, llamémosle P, que es igual a la pitatoria. Pitatoria es como un producto grande, ¿no? Desde igual a 1 hasta n, de todos los productos de los PI elevado a la I multiplicado por 1 menos PI elevado a la 1 menos I. Entonces, no sé si se entiende esta frase, significa que básicamente si I es igual a 1, entonces corre la probabilidad de éxito. Si I es igual a, perdón, acá no se ve bien lo que traté de escribir acá, vamos a escribirlo mejor. Profe, Acá, ¿te puedo hacer sí. una pregunta? Disculpa, pregunta. Con la probabilidad total se refiere como a que todos los is fueran éxito, ¿o no? No, probabilidad total significa que en principio, a ver, yo tengo primer caso, solo imagínense que me concentré en la primera observación. En la primera observación, ¿qué consiste? En lo que se llama un lanzamiento de una moneda. Es una distribución de Bernoulli. Entonces, para el primer caso, la primera observación, tengo probabilidad de éxito, ¿sí? Imagínense que yo calculé P1 de alguna forma usando toda esta fórmula que está acá, ¿no? Entonces sería la probabilidad de éxito elevado a la I1 de 1 menos P1 elevado a la 1 menos I. Entonces esa es la probabilidad del primer lanzamiento de Bernoulli. ¿Cómo se entiende esta probabilidad? Esto es lo que en teoría de probabilidad se llama Bernoulli. ¿Qué significa Bernoulli? Es un lanzamiento justamente de una moneda. Entonces la moneda puede tener dos posibilidades, o un 0 y un 1, ¿no? ¿Con qué probabilidad sale la moneda? Bueno, si salió 1, es decir, salió cara, por ejemplo, entonces I va a ser 1, ¿no? Si I es igual a 1, entonces sale la probabilidad P1, pero si I sería 1 menos 1 y sería 0, ¿no? ¿Se entiende la idea, no? Esto es como la función de distribución para el lanzamiento de la moneda. Si, por ejemplo, me sale 0, ¿qué pasa? Que esto no funciona y me quedaría 1 menos P1. Entonces, de esta forma uno escribe en una única frase, disculpe, en una única fórmula, los dos casos posibles. Que salgas con probabilidad P1 o que salga de tener cara o con probabilidad 1 menos P1 de tener sello o es el fracaso. ¿Se entiende? Esto es un solo lanzamiento. ¿Se entendió o no la distribución de Bernoulli en una sola observación? Pregunta, si ¿se entiende o no? Repito, esto es una forma como compacta de escribir el resultado siguiente. El resultado es que I va a ser igual a 1 con probabilidad P y va a ser igual a 0 con probabilidad 1 menos P. Entonces yo lo puedo escribir esto de manera compacta escribiendo así, P elevado a la I, 1 menos P elevado a la 1 menos I. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando I va a ser igual a 1, entonces 1 menos 1 es 0 y esto no funciona y quedaría solo P. Cuando I es igual a 0, entonces esto no funciona y quedaría 1 menos P. Entonces, en vez de escribir esto, estoy escribiéndolo de manera compacta usando esta fórmula que está acá. Entonces, como cada observación puede tener valor 0 y 1, entonces yo lo que multiplico son todas las probabilidades de todas las observaciones. Entonces, eso es lo que se llama probabilidad total. Es decir, ¿cuál es la probabilidad total de obtener justamente todos los valores de I que obtuve acá? Simplemente es el producto de todas las probabilidades que me da cada una de estas observaciones. Y eso es lo que se llama probabilidad total. Y como son independientes las observaciones, por eso multiplico las probabilidades. Esta sería como la probabilidad de cada una de las observaciones. ¿Se entiende? ¿No? Eso es lo que se llama probabilidad total. ¿Se entendió o está un poco enredado? No, perfecto. Bien, entonces Gracias. eso es lo que uno le llama modelar la data. Básicamente estamos modelando la data como si fuese un proceso de Bernoulli donde lo que yo quisiera calcular son estas PI. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en la práctica? En la práctica uno no tiene esta pitatoria, es muy difícil de trabajar, y lo que uno hace en la práctica es tomar el logaritmo de esto, el logaritmo y el logaritmo de ambas cosas. Entonces el logaritmo de un producto se convierte en la suma, en la sumatoria. Entonces lo que estoy diciendo es que cuando uno aplica el logaritmo, entonces uno le llama, esto se va a convertir en la sumatoria de las probabilidades I 1 menos PI, 1 menos P, 1I. Entonces, desde I igual a 1 hasta N. Y esto se llama el logaritmo de la probabilidad total. ¿Ok? Entonces, lo que uno trata de hacer entonces es tratar de maximizar esa probabilidad. Trata de buscar el máximo de esta probabilidad.
Es decir, que el máximo de qué? De que al haber hecho los experimentos, yo voy a tratar de hacer lo siguiente, voy a reemplazar esta fórmula de las PI, la voy a reemplazar ¿dónde? La voy a reemplazar cada una de estas fórmulas dentro de esta sumatoria. Yo necesito hallar los coeficientes beta 0, beta 1, beta 2, etcétera, etcétera, de forma tal que se maximice esta probabilidad. Ahí me quedé, ok. Es decir, que se maximice justamente esta probabilidad. Esta probabilidad que se llama, en inglés se llama log likelihood o máxima verosimilitud. Entonces, eso es lo que uno hace, uno lo que quiere es maximizar esto. En particular, nosotros no lo vamos a hacer, lo va a hacer un programa por nosotros, ¿no? ¿Ok? El programa que se llama justamente GLM, nosotros vamos a ocupar en R, vamos a ocupar GL de General Linear Models, y a este linear model le vamos a agregar, le agregamos la variable y, le decimos que lo queremos con todas las variables x, le aclaramos la data que queremos usar, y le decimos que queremos que nos dé las probabilidades. Entonces eso es lo que le pedimos a R, y este comando glm es el que va a hacer ¿qué cosa? Va a maximizar esta función, y a partir de maximizar esta función va a determinar los coeficientes beta 0, beta 1, beta 2, etcétera, para calcularlo. Entonces nosotros no tenemos que hacer nada de esto que acabo de escribir, solamente lo escribí con el objeto de que se entienda qué es lo que hace el programa. Entonces ese más o menos nosotros vamos a enfocarnos en qué cosa, en que ahora con R lo que vamos a usar es el modelo GLM, General Linear Models. Aquí me faltó escribirle que tenemos que aclararle porque el modelo Linear Model, ese comando es muy útil, tenemos que aclararle la familia, ¿no? Family significa binomial. ¿Por qué binomial? Porque estamos haciendo un modelado de los datos a partir de una distribución binomial. Ustedes me podrán decir, bueno, acabo de decir que era Bernoulli, ¿por qué escribo binomial? Bueno, es que Bernoulli es un caso particular de binomial cuando los valores son 0 y 1. El binomial puede tener distintas etiquetas, básicamente, o sea, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, que son la cantidad de éxitos que yo voy a ocupar. Entonces, el caso Bernoulli es un caso particular de binomial cuando la variable i puede tomar solamente dos valores. Entonces, repito, para que no se asusten con todo esto que acabo de escribir, ¿qué es lo que yo espero de acá, de que se entienda? Que nosotros estamos determinando las probabilidades de cada suceso basados en las observaciones que tenemos, y que esas probabilidades son determinadas a partir de un modelo logístico que es una función al cual le tenemos que calcular los coeficientes beta. Nada de eso debemos hacer, solamente debemos ocupar el modelo GLM, y ese es el que nos va a dar las probabilidades para cada una de las observaciones. Y ahora voy a mostrar cuáles son las probabilidades que nos da para cada una de las observaciones. ¿Se entiende más o menos qué es lo que hay que hacer? Porque ahora vamos a ir a R a resolver el problema con un ejercicio en particular. Pero repito, estamos en el proceso de modelar la data sobre la base de teoría de probabilidades. Y para eso estamos ocupando la que se llama la regresión logística. Y la regresión logística es una forma muy particular que le damos a la probabilidad de éxito, a la probabilidad de que ocurra algo que queremos demostrar. ¿Sí? Entonces, vamos, si tienen alguna duda me dicen, pero voy a ir directamente a RStudio para que se den cuenta que todo esto ahora tiene sentido en la práctica, digamos. Toda esta parte teórica, en principio, ahora va a adquirir, va a ser mucho más sencillo. ¿Ok? Y me van a perdonar un poquito la rapidez porque en realidad estamos ligeramente atrasados, pero sería bueno, si cualquier duda que tengan me preguntan rápidamente porque voy a ir un poquito más rápido de lo habitual. Así que ese es como el tema. Ok, el ejercicio es el siguiente. Si ya lo deben haber pegado acá en RStudio, tenemos una base de datos que se llama Wisconsin Breast Cancer, es decir, es cáncer de mamas y que tiene 699 muestras de tejido. Y esas 699 muestras de tejido vamos a irla cargando un poquitito. Disculpen, si no le funciona la librería tienen que instalarla. Y ahí me dicen si la instalaron. O sea, pregunta si llegaron hasta ahí. Esa es mi primera pregunta antes de empezar a trabajar. ¿Llegaron hasta acá? ¿Lograron hacer el get? ¿Sí o no? Ok. Profe, yo no encuentro el archivo. ¿Cuál archivo no encuentra? Disculpa. Perdón. Breast Cancer.
Solo tienen que, no es un archivo, tienen que cargar la librería y esa librería tiene contenido ya breast cancer. Ah, ya. Ya, perfecto. Por eso cuando ustedes cargan la librería y llaman a la data breast cancer, automáticamente ya le queda guardado. ¿Ok? Ya, Eso gracias. es lo que, sí, se entiende, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay varios paquetes que vienen con, por ejemplo, MLBench es un paquete que viene con un conjunto con muchos conjuntos de datos. Entonces, ese es el que uno ocupa para practicar, básicamente. Entonces, estamos ahora en la práctica solamente antes de entrar con datos que son más reales, digamos. Aunque este dato real son datos que se ocupan para ilustrar. Entonces, y hay librerías como este MLBench que tiene muchísimo, creo que tiene alrededor de 700 conjuntos de datos y Breast Cancer es uno de ellos. Entonces, vamos a trabajar con este conjunto de datos inicialmente para ilustrar cómo funciona todo y después, de alguna manera, vamos a replicar el estudio cambiando únicamente la base de datos. Y en particular, nuestra base de datos tendríamos que instalarla con red CSV si es que si está en formato CSV o capturarla de alguna otra manera y aplicarle los mismos comandos. Entonces, en particular, esta es una base de datos que como les decía, tiene 699 observaciones, es decir, n vale 699 y p vale 11, es decir, tenemos 11 variables. Estas son las variables que están dentro y nuestras X en particular son desde la ID hasta mitosis. Y class es la variable Y, es decir, la variable dependiente. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer al principio? Bueno, mirando las células de los tejidos por sus características geométricas, en particular, como por ejemplo el tamaño de la célula, el espesor del tejido, qué sé yo, el tamaño epitelial, bueno, las distintas variables dentro a través de la mitosis también, es decir, hay una serie de variables que de alguna manera me están indicando cierta observación. Son como los sensores de presión, temperatura, en este caso son simplemente observaciones de las características geométricas y algunas características biológicas del tejido. Y esas son mis variables. Ahora, dentro de estas variables hay una variable que no me interesa mantener, porque ese es el ID que se le pone al tejido, digamos, para identificarlo. Yo quisiera eliminarlo porque eso no es una variable observacional, es una variable ficticia, que es solamente un identificador. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminarla. Y eso es lo que hago acá, es decir, elimino la primera columna en particular y adicionalmente hago NA omit para si hay algún caso donde tengo NA, queda eliminado. Entonces esto es como, repito, es la fuerza bruta, eliminé todos los NA y voy a verificar si se eliminan muchas observaciones al aplicar NA omit. Si se elimina más de la mitad de la observación, entonces no me sirve, tendría que buscar otro método o mejorar mi data en particular. Entonces lo que voy a hacer es esto y voy a almacenar. Observen que disminuyó de 699 observaciones a 683. Algunas cuantas observaciones, pero igual tengo un número suficientemente grande de observaciones como para proseguir. ¿Ok? Entonces puedo seguir trabajando con ello. Entonces, mis datos ahora mis datos están guardados en la variable datos, y tengo estos variables. ¿Qué fue lo que hizo ese dato? Eliminó la primera columna, que era el identificador, y simplemente eliminó todos los GNA posibles que habían dentro de la data, y ya mi data limpia, en particular limpia. ¿Ok? Entonces, repito, ¿qué quiero hacer? Quiero modelar en la data viendo la probabilidad de éxito. En este caso, yo voy a tratar de reconocer si a través de las observaciones el cáncer es maligno en particular, que es lo que quiero identificar, o benigno. Entonces, la probabilidad de éxito, entre comillas, es de identificar el cáncer maligno. Entonces, mi probabilidad 1 va a ser maligno y 0 va a ser benigno. ¿Ok? Eso es más o menos lo que yo quisiera hacer y voy a aplicar el modelo de regresión logística. Pero antes de hacer esto, hay una recomendación que es cambiar. Cuando ustedes, por ejemplo, antes de hacer esto, vamos a colocar acá, por favor ustedes hagan también, library deplete, para saber el tipo de variable que tengo, digamos, es decir, voy a tomar el library deplete y voy a colocar un glimpse, es decir, echarle una mirada a la data, glimpse de los datos. Y con esto, la gracia que tiene estos datos es que tengo ahora
aquí me sale la clase de qué significa cada variable. Lo que voy a hacer es transformar todas las variables a numéricas. Estos son ordenados, significa que están valores de factor, pero ordenados, ¿sí? Valor factor ordenado. Un segundito, a ver, estamos ok, ¿sí? Ya, valor factor ordenado. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar todo a numérico. Es una sugerencia inicial solamente para este conjunto de datos, para dejar todo en numérico, porque es mucho mejor dado la cantidad de factores que tenemos. Tengo factor 5, 6 y recuerden que lo que hace R es convertir cada factor en una variable nueva. Entonces ese es un tema complicado. Recuerden cuando hicimos el PISA Delivery que tomaba los variables centro, west, etcétera, como variables nuevas. Entonces vamos a partir con el análisis cambiando todas nuestras variables a numéricas, salvo por supuesto clase que debe ser factor, ¿no? Porque tiene dos valores, benigno y maligno. Esas son las dos clases que en particular uno tiene. Entonces eso lo hacemos directamente para no tener que hacer cada una de las variables, cambiarlas a numérica, lo hacemos con un ciclo. Es la primera vez que ocupo un ciclo para poder trabajar acá rápidamente porque no es un problema. Entonces lo que hice fue simplemente tomar n igual al número de columnas de los datos, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque no quiero que llegue a clase. Y voy a convertir todos los datos de todas las columnas a formato numérico. Y eso lo hago de una sola vez, haciendo esto. ¿Ok? Perdón, que no cargué lo que era la n, y ahora sí. Entonces, ya, este comando que viene después se llama estructura de los datos, que básicamente es lo mismo que glimpse, ¿no? Pero esta estructura, mejor, en vez de estructura, voy a dejarlo por glimpse. Pues transformarlo por glimpse, que es mucho más moderno que estructura. Entonces, haciendo esto, me doy cuenta de que todos mis datos se convirtieron en doble, es decir, numérico, menos la última, que es la clase factorial, de clase factor. ¿Ok? Bien, ¿hasta ahí se entiende lo que hicimos o no? Esa primera parte corresponde a la limpieza, entre comillas, de mis datos, que significa eliminar los GNA, verificar el tipo de variables que tengo, las convertí todas a numérica, eso es básicamente lo que hice, y eliminé algunas de las variables que, por ejemplo, el identificador, que no es una observación propiamente tal. Entonces, todo esto entra dentro del rango de preparación de la data para empezar a hacer la clasificación. Y ese es lo primero que uno debe hacer cuando uno tiene la data. Una es limpiarla y verificar que su data tiene el formato que uno quiere. Esa es la primera etapa. Repito que esto lo estoy tomando como un ejemplo de lo que hay que hacer cuando yo les entrego una nueva base de datos y ustedes tengan que proceder a hacer la clasificación en particular. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como vamos a utilizar un clasificador, vamos a dividir nuestra data en dos partes. Una data de entrenamiento, con la cual vamos a calcular los coeficientes beta, y con esto significa encontrar el modelo, y vamos a dejar reservado un porcentaje de la data, que en este caso va a ser 20%. ¿Por qué elegimos 80-20? Bueno, es una elección nuestra. Vamos a elegir 70-30 o 80-20 en dependencia de la cantidad de datos que tenemos. Y eso es una elección propiamente tal nuestra. No es tan, no es parte del investigador, puede tomar un conjunto de datos, pero por supuesto quedarse con más datos en entrenamiento es mucho mejor porque así los coeficientes quedan mejor determinados. Es decir, como no tenemos más datos que los que hay, entonces tomamos estos datos, justamente los dividimos en datos de entrenamiento y datos de testeo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente llamamos el número en row, es el número de observaciones que tengo, y vamos a tomar una muestra aleatoria, y para que todos tengamos la misma muestra, por favor, set seed igual a 1. El numerito que está acá no me importa, pero que todos tengamos el mismo número para tener una muestra parecida, porque igual va a haber alguna pequeña diferencia, depende del computador, porque el computador puede ocupar distintos modelos para generar variables aleatorias. Entonces, hagamos para tener lo más parecido posible, todos marquemos set seed igual a 1, por favor, antes de control enter, el número de observaciones, y ahora hacemos una muestra desde de 1 hasta n, pero de tamaño igual al 80%, es decir, ahora y con reemplazo false, es decir, que una vez que extraiga la muestra, el número no lo vuelvo a introducir dentro digamos, de las elecciones que puedo hacer. ¿Ok? Entonces con esto hago el sampleo, que es un conjunto de números que están guardados A, y aquí de los datos voy a elegir justamente esos índices para guardarlo en train, y de los datos les voy a eliminar
justamente esos índices para que me quede justamente los tests. Pregunta, ¿se entiende hasta ahí o no cómo va funcionando todo? Profe, ¿el replace qué era? Replace es porque si tú sacas un número de un pool, o sea, de un conjunto de números, no los regresa. Es Ah, como ya, decir, ya, ya. saqué el Ya. 10 y me quedé con el 10, pero no regresé el 10 para volver a hacer la elección. Eso es replace false. Perfecto. No es Ya. como sacar sin reemplazo. Eso es el objetivo. ¿Se entiende, no? Ya, ok, bien, bien, entonces básicamente lo que tengo entonces son un conjunto de datos train y un conjunto de datos test. En este conjunto está el 80% de la data. Más o menos ustedes ven acá que train tiene 546 observaciones, que es el 80% de los datos, y test se quedó con 137. Entonces voy a trabajar con este para generar el modelo y voy a usar el test para validar mi modelo. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda parte entonces del trabajo. Primera parte, limpieza de los datos. Segunda parte, dividir mi data en train y testing usando, por lo general, casi siempre lo mismo. Este es el mismo procedimiento. Después voy a mostrar otro que es otro procedimiento mucho más automático, pero este es bastante simple en general. Tercera parte es generar justamente el modelo. Es lo que viene ahora. Y este modelo, el GLM, es lo que yo le decía que es lo que hace calcular los coeficientes beta usando máximo likelihood, que es maximizar la función, la probabilidad total. Más que la probabilidad total es el logaritmo de la probabilidad total, porque, repito, es muy difícil trabajar con una pitatoria y por lo tanto se saca el logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que hace este en particular? Le puse el nombre modelo, llamo a GLM en particular, al modelo, y voy a hacer algo que, claro, el modelo lo voy a construir usando mi variable dependiente, que es la etiqueta, class, que puede ser maligno o benigno en particular, y este puntito indica que estoy considerando todas las variables, para no tener que escribir una detrás de la otra, sumadas, sino simplemente digo que tome todas las variables predictoras que tengo para hacer la predicción. Voy a trabajar sobre los datos trained y voy a aclarar que mi familia es binomial porque mis variables tiene 0 y 1 nada más. Entonces voy a construir mi modelo a partir de acá. Entonces, aquí construyo el sumario me está indicando ahora mis variables y aquí están los coeficientes betas capturados en particular con los valores respectivos del el z-value, el valor del p-value, disculpen, el p-value para saber si son variables importantes. Entonces, mirando a partir de acá, me doy cuenta que hay varias variables como la thickness, es decir, el espesor del tejido, la dimensión de la célula no tiene importancia, el margen de adhesión. Entonces hay una serie de variables que ya me están indicando que son importantes. Desafortunadamente no tengo una cosa como el R square que tiene, o el R cuadrado que tiene me refiero a la regresión lineal. Por lo tanto, no puedo decir cuán bueno es mi modelo a partir de esto. Sí tiene una variable que se llama el akaiket, que no lo he explicado, lo voy a explicar en lo que viene, pero el akaiket no me dice tampoco cuán bueno es el modelo, sino el akaiket es bueno, se llama akaiket porque son japoneses que lo hizo, es akaiket Information Coefficient, que me permite comparar entre modelos, no me permite decir que este modelo es bueno. Es decir, si yo tomo otro modelo distinto, comparo los akaiket, el que tiene menor akaiket se llama el AIC, ese modelo es mejor que el otro, pero no me dice que este modelo es muy bueno, solamente compara entre modelos. ¿Ok? Y el number of features tampoco me voy a fijar mucho porque lo que pasa es que, a diferencia de la regresión lineal, donde yo puedo calcular analíticamente la respuesta, es decir, yo puedo determinar una fórmula para los beta, acá no tengo una fórmula para los beta. Es decir, se resuelve numéricamente, es decir, mediante un programa. Y ese programa por lo general empieza a itera hasta que encuentre una solución factible, digamos. Entonces, lo que estoy haciendo, a pesar de que no me voy a preocupar mucho, lo que está indicando es que después de 9 iteraciones, con el método numérico, que por lo que se llama método de Newton, iteró 9 veces y llegó a una solución. Entonces, esto lo único que me dice es que el sistema converge a una solución. Entonces, hay veces que el sistema ni siquiera converge a la solución, significa que tus datos no están buenos y malos y va a dar un error. Es decir, el número de iteraciones no converge. ¿Eso es posible? Sí, si los datos están muy malos. En particular, este es un dato que está bueno,
pero es una posibilidad de que no puedas ocupar regresión logística a menos que modifiques tus datos. Entonces eso te lo va a indicar el número de feature, el número de iteraciones de feature en particular. Entonces, repito, de acá que me voy a fijar, por supuesto, en los valores de los coeficientes, me voy a fijar en los valores de p-values, y si busco otro modelo, es decir, con otra data, y comparo, puedo compararlos acá, y el que tenga menor es el modelo, el mejor modelo de los que tengo, pero repito, no es el mejor modelo en general, sino el mejor modelo comparativamente con uno y con otro. En este caso, como tenemos un solo modelo, el acá que no nos aporta absolutamente nada de si es bueno o no. ¿Dónde voy a saber si es bueno o no? Ahora, ¿cómo yo puedo validar el modelo? Repito, hasta ahí, ¿en qué etapa estoy? Construir el modelo. El modelo está construido. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a validar mi modelo, y para eso ocupo el comando predict. El comando predict va a ser lo siguiente. Voy a predecir, usando el modelo, sobre mis datos test, y voy a pedirle que me dé las probabilidades. Type response significa response. La palabra response en este caso indica que yo quiero que me dé las probabilidades, es decir, que me calcule las probabilidades para cada observación. A ver si yo aquí lo calculé, y cuando abro P, lo que tengo justamente son los PI, son todas las probabilidades. Eso que está ahí son las probabilidades de éxito de cada una de las, en particular de cada una de cada una de las observaciones. Entonces lo que hizo fue calcular, como les decía, todas las PI calculadas, porque ya el modelo de arriba ya me determinó los coeficientes beta. Entonces estos son los coeficientes que ya están dentro de mi función logística, y estos son los valores que para cada observación obtuvo para la probabilidad de éxito. Evidentemente esto es una probabilidad, por ejemplo, la primera es una probabilidad muy baja, quiere decir que le va a dar a la clase no positiva, sino va a ser la clase negativa en este caso. Entonces veamos quién es la clase positiva y quién es la clase negativa para R. Aplicamos el comando de contraste sobre la variable class, es decir, la variable dependiente, y me dice que benigno sería 0 y maligno sería 1. Es decir, el 1 es la clase positiva. Me refiero a que más que la clase positiva es el éxito. Es decir, ¿qué es lo que estamos buscando? Justamente la probabilidad de ser maligno. Entonces, por ejemplo, mirando las probabilidades acá, ahora vamos a seguir analizando para no tener que ver los numeritos, pero esta probabilidad es muy baja. ¿Qué significa que esa probabilidad es baja? Que es benigno digamos, el cáncer. ¿Okay? Este va a ser benigno, y en algunos casos, por ejemplo que da 0.999, es una probabilidad de ser maligno. ¿Okay? Entonces hay una probabilidad muy alta de ser maligno. Entonces eso es lo que me acaba de calcular, todas las probabilidades del modelo. Bien, hasta ahí entonces ya tenemos capturado nuestro modelo, hicimos una predicción, y ahora construimos una variable que le vamos a llamar etiqueta, que dice lo siguiente: si P es mayor a 0,5, este es el umbral que le vamos a poner para determinar si mi digamos, observación es maligna o benigna, si el cáncer que estoy midiendo va a ser maligno o benigno. Entonces, si es mayor a 0,5, le pongo que es maligno. ¿Por qué? Porque justamente el éxito, en este caso, es determinar si el cáncer es maligno, y benigno es el caso 0, es decir, el caso de fracaso del modelo. Bueno, no es que sea éxito, no lo vean en referencia a esto. El éxito no significa que sea maligno, pero repito, eso es una forma genérica de hablar, ¿no? Entonces, si P es mayor a 0,5, entonces es maligno, y si es menor a 0,5, entonces es benigno. Y eso lo voy a guardar en etiquetas. Esa es la etiqueta que se predijo con mi modelo. ¿Ok? Chicos, si tienen alguna pregunta me van diciendo, porque igual esto va avanzando, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Quiero capturar primero cuántas veces la etiqueta coincide con la clase correcta. El test class es lo que hay realmente medido, y labels y las etiquetas los labels son básicamente lo que predice el modelo. ¿Y qué es lo que voy a buscar así? Voy a hacer una tabla de match que se llama. Voy a hacer un match entre las etiquetas y el test. Y este doble signo significa de igualdad lógica, ¿no? Quiero que me cuente cuántas veces estas dos cosas son iguales. ¿Ok? Y lo divido por el número total de veces que hice el ejercicio. Básicamente, que es el número total de datos que tengo en la clase test. ¿Ok? O los números de predicciones que hice.
Esto me permite dar que yo tengo que me equivoqué solamente en el 4% y lo logré predecir correctamente en el 96% aproximadamente de los casos, logré predecir o coinciden con los resultados correctos. Esto es una forma de medir de manera directa lo que se llama la accuracy o la exactitud del modelo. Entonces, esto es una forma de medir la exactitud del modelo rápidamente. Y veo que mi modelo es bastante exacto, predice con un 96% de veces coincide, digamos. ¿Ok? Coincide los valores. Sin embargo, para poder tener una visión más correcta, necesito tener lo que se llama la tabla de confusión, en particular. Entonces, ¿qué es la tabla de confusión? Es la tabla del match de cada uno. Aquí escribo lo que yo predigo con los valores reales y hago un match usando esta tabla. Entonces, aquí ya puedo determinar de mejor manera mis valores un poquito ya más precisos en general. ¿Qué es lo que calculé con esto? Es simplemente la suma de los 94 más los 37 dividido por el número total de valores que tengo, y eso me da el valor de 0,956, que es justamente la exactitud. Entonces, esto que está acá es la tabla de confusión, que es como el input para empezar a calcular cosas, es decir, para determinar si mi clasificador es bueno o es malo, en principio. Entonces, ahora, a partir de acá voy a descubrir una serie de métricas y estamos en la etapa ahora de validar el clasificador usando las métricas, básicamente calculando todas las métricas. Entonces, un momentito, muestro rápidamente la pizarra. No sé si estamos acá. Esta es la pizarra. Básicamente esto es lo que estamos viendo ahora. Y se lee de arriba, o sea, como en forma vertical. A ver si me logro entender. Hacia arriba, moviéndose en esta dirección. ¿Ok? Moviéndome en esta dirección. ¿Qué significa? Lo que está en esta columna son los valores de la clase positiva, lo que se interpreta como clase positiva o el evento positivo. Y todo lo que está en esta línea, en esta línea vertical, se traduce como los valores que son de la clase negativa. Clase negativa. Mirando hacia abajo, entonces, el evento para mí es la clase positiva, y el evento es la clase positiva y el no evento es la clase negativa. Entonces, mirando acá, veo que hay un match entre este y este. Por lo tanto, lo que está acá son los true positive, básicamente porque son los verdaderos positivos. Es decir, que se predijeron correctamente con el modelo. Recuerden que todo lo que está acá era positivo, pero este pedazo de acá serían los falsos negativos. ¿Por qué son los falsos negativos? Porque en general está en la columna de los positivos, y lo predijo básicamente como no evento, como clase negativa. Por lo tanto, son falsos negativos, porque en general deberían sido positivos. Son las veces que se equivocó, entonces. Lo que está en esta columna son la clase negativa. Por lo tanto, lo que predice como acá, lo está prediciendo como positivo, pero en realidad es negativo, por eso se llaman falsos positivos. Y mirando hacia abajo, estos son los verdaderos negativos. En pocas palabras, en la diagonal están las cosas bien clasificadas, fuera de la diagonal están las cosas mal clasificadas. Aquí están los falsos negativos y aquí están los true positive en particular. ¿Ok? Vamos un minuto nuevamente a la presentación, al R, y veamos nuestra tabla. Por ejemplo, mirando acá, ¿quiénes son los true positive? Mirando acá. ¿Quiénes son los true positive? Mirando acá. El 94. 94. Fíjense que hay que cuidarse mucho, porque la clase benigna es la que tomó como positiva, ¿sí? Que no es lo mismo que que el éxito. El éxito, recuerden que aquí era maligno. Entonces, cuando uno ve la matriz de confusión, la primera columna va a corresponder a los éxitos de la clase positiva. Entonces, los true positivos exactamente son 94. Y se equivocó ¿cuántas veces? Es decir, los que son falsos negativos son 3. Estos serían los falsos positivos, porque en realidad eran de la clase negativa, y predijo correctamente 37. Entonces, para hacerlo mejor, yo llamé a esta tabla, le puse un nombre, le puse tabla, y guardé toda la información en tabla. Y por ejemplo, para mí, el 1,1, que corresponde a la posición 1,1, lo voy a llamar true positive. ¿Okay? El 2,2, que corresponde a la otra diagonal, lo voy a llamar los true negative. El falso positivo, básicamente son el 1,2, es decir, en la primera fila, segunda columna, que es el 3, esos son los falsos positivos, y los falsos negativos son
el 2,1. Entonces, para no tener que estar calculando a modo de numérico, simplemente lo guardé todo en la tabla y ahora con esto voy a rellenar los que son los true positive, true negative, falsos negativos, y está todo guardado. Por ejemplo, si yo quisiera llamar true positive acá, TP, ¿qué significa? Me va a dar 94, y es decir, estoy guardando la información en estas variables que están acá, para poder calcular las métricas. ¿Ok? Bien, ¿sí? ¿Aló? ¿Sí? No hay... Ok, no hay... Todo bien, profe. Si hay preguntas, me dicen. Lo que hice aquí fue guardar el todo para calcularlo de mejor manera. Después les voy a mostrar una forma más rápida todavía de calcularlo, pero por el momento vamos a seguir así en esto. Entonces, exactitud, ¿qué significa? La exactitud del modelo. Básicamente son los elementos que están en la diagonal, sería el true positive más el true negative, es decir, 94 más 37, dividido por toda la data que tengo. Y ese me va a dar la exactitud. Entonces tengo una exactitud, ya lo habíamos calculado ya por otra vía, pero ya para fijarla a partir directamente de la tabla de confusión, nos da aproximadamente 0,96. Bien, la precisión. Acá la precisión va a ser los true positive dividido true positive, falsos positivos, es decir, básicamente nos da con qué preciso es el modelo, en particular, cuánto reconoce, digamos, determinan básicamente la clase positiva. Entonces la precisión va a ser esta, 0,96. La sensibilidad es de toda la clase positiva que tengo, cuánto efectivamente, de todo lo que extrajo como positivo, cuánto efectivamente es positivo. Y nos da 0,96, o sea, 0,97. Y la especificidad es lo mismo que la sensibilidad, pero para el caso de la clase negativa. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar un poquito más esto con más detalle. Y eso es lo que nos da los modelos. Entonces, observen que el modelo pregunta para ustedes, ¿qué creen ustedes? ¿Es un buen modelo? ¿Es un mal modelo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué creen ustedes en particular? Mirando estos números. ¿Qué les parece con los números que están dados? La exactitud es 0,95, la precisión 0,97, la sensibilidad es 0,97 y la especificidad Muy 0,90. buen modelo. Es un buen modelo, exactamente. Entonces, este es un modelo bueno, pero fíjense que el modelo igual realmente es bueno desde el punto de vista matemático, pero hay que, en este caso es bueno en todo, pero por ejemplo, imagínense que ustedes hacen una prueba como esta que determina si el cáncer es maligno o no, en particular. Hay que ser muy cuidadoso en particular, digamos, para saber cuál es la sensibilidad del modelo. Si el modelo tiene imagínense que el modelo tuviese una sensibilidad de 0,7. Yo les había dicho que un modelo es bueno si es de 0,7 en adelante aproximadamente, o mayor a 0,5 en particular. Pero en este caso, si me hubiese dado una sensibilidad de 0,7, es un buen modelo desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista de la data, no es un buen modelo porque tú le tienes que decir a alguien que su cáncer es benigno cuando en realidad es maligno. No sé si me entiende. Entonces va a depender mucho de la data indicar si un modelo va a ser bueno o malo. Entonces no solo se refiere, y es lo que quiero llamar la atención, a los números. En particular estos números son muy buenos porque son del orden de 0,90 para arriba y efectivamente es un buen modelo y es un buen distingue. Pero yo les había dicho, repito, en la clase pasada, que un modelo es bueno cuando tengo a hablar de 0,7, exactitud, precisión 0,7, 0,8, son buenos modelos. Pero repito, va a depender mucho de lo que estáis trabajando. Si son clientes de un banco y le voy a dar crédito o no, no es tan dramático como cuando yo tengo un paciente y le voy a decir que su cáncer es benigno cuando en realidad es maligno y el paciente puede morir. Por lo tanto, va a depender mucho del modelo y siempre debe tomarse como un apoyo a la decisión. Si hay alguna duda, tenemos que seguir adelante con otros términos. ¿Ok? Bien, entonces, estas son como las métricas fundamentales que uno debe calcular. Exactitud, precisión, sensibilidad y especificidad. Esas son las métricas fundamentales. No son las únicas, voy a mostrar más ahora, pero les quiero mostrar que ahora, en vez de escribir esto, a partir de la tabla de confusión, tengo una posibilidad un poquitito mejor y más rápida usando una librería que se llama Caret. Entonces, por favor, carguen Caret y carguen Claro. Estas dos librerías, y si no las tienen, por favor, instálenlas. Y me dicen cuando estén listos para hacerlo. Y vean que ahora hay una posibilidad interesante de calcular todo esto de manera automática.
sin que pasar mucho trabajo. Si esta es la gracia que tiene, pero igual hay que interpretarlo. Ese es el tema. ¿Está listo? ¿Pudieron instalarlo? Caret. Por aquí sí. Estupendo, ok. Voy por acá también. Bien, ok, vamos. Fíjense que ahora, primero me aseguro que las etiquetas, ya yo lo tenía las etiquetas en particular, pero lo voy a convertir en factos para que funcione bien el comando que viene. Entonces voy a hacerla, convertirla en factor, no está de más, si había sido factor, sigue siendo factor, y si no es factor, la convierte en factor. Entonces, por lo tanto, este es saludable hacer este comando, no es necesario en general, pero sí es como útil. ¿Por qué? Porque el comando que viene, que se llama Confusion Matrix, que es un comando de Caret, le pongo las etiquetas, es decir, ¿qué son las etiquetas? Lo que calculó mi modelo predictivo, y le coloco las etiquetas que son reales, es decir, las que están en mi conjunto testing. Y voy a construir con esto una matriz de confusión, y esa es la matriz de confusión. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace ese comando? Bueno, construye la matriz de confusión de manera automática, no la tengo que hacer yo, me calcula la accuracy, además me da un intervalo de confianza. ¿Qué significa ese intervalo de confianza? Que hizo muchas veces a ver si me entienden un poquito. Recuerden que nosotros hicimos una muestra aquí arriba, una sola muestra. Tomamos un sample aquí. Ese sample lo hicimos una vez y probablemente, a ver si no sé si me logro explicar ahora, y sería muy interesante que esto lo entendieran, porque es muy, muy interesante, además es lo que se hace en la práctica. En principio, yo tomé una muestra a partir de mis datos, pero supongamos que tomé, por alguna casualidad de la vida, la mejor muestra que yo pude haber tenido. Entonces, ¿qué hago con eso? Construyo un modelo, y ese modelo es sumamente bueno. Bueno, pero cuando lo evalúo, disculpen, el modelo con training lo construí, pero cuando lo evalúo sobre la data, me da un resultado extraordinario, pero cuando lo evalúo con otra data, me da un resultado pésimo. Entonces, puede ser que por casualidad elegí unos números muy particulares para mi modelo. Entonces, que la exactitud me sale muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace este comando Caret? Por eso es un comando muy bueno. Es que repite este sampleo por defecto, 10 veces lo repite, el sampleo de la data. Y para cada uno de ellos calcula la... ¿Dónde estoy? ¿Dónde me perdí? Aquí estamos... Ah, bueno, aquí mejor. Ya, lo que está haciendo este modelo es que hace, justamente lo que hace es dividir los datos training, los datos testing 10 veces, y lo hace el mismo proceso 10 veces de manera muy rápida, y va construyendo para cada uno de ellos la accuracy. Y me dice que mi accuracy se va a mover entre 0,90 en el peor de los casos, y en el mejor de los casos 0,98, es decir, casi un 99%, digamos, de bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, mi accuracy fue muy buena, pero en este caso disminuyó notoriamente. Entonces, pero me está diciendo que con un 95% de confianza puedo decir que voy a obtener estas exactitudes. Entonces, en principio voy a tomar que ahí tengo para mi cálculo en particular 0,95, pero además me dio un intervalo de confianza en general. Entonces, repito, puede ser que la accuracy para la elección que ustedes hicieron salió muy alta, pero el intervalo de confianza sumamente va desde 0,5 hasta 0,9. Eso significa que depende mucho de la data, el modelo tuyo va a depender de la data elegida, y eso significa que el modelo sigue siendo malo también. Entonces, es otra de las cosas que debo digamos, de tener en cuenta. ¿Ok? No me voy a fijar en las otras, lo voy a ir explicando después en las próximas clases. Quiero adelantar un poquitito, pero observen que aquí tengo la sensitividad, la especificidad. Ustedes vean que hay otros valores para las otras, para la positive prediction value, negative prediction value, tiene que ver con las otras, con otras magnitudes también de captura. Ahora voy a explicar más sobre esto. Y aquí hay una accuracy balanceada, es decir, ¿qué es la accuracy balanceada? La suma de la sensibilidad más la especificidad dividido por 2. Y más encima me está indicando que la clase positiva que tomó es la clase benigna, para que esté de acuerdo con observe que yo le decía que lo que aparece en la primera columna es la clase positiva y maligno sería la clase negativa. Y aquí te lo aclara para que esté, digamos, para que la clase que tomó como positiva para hacer esto true positive, true negative, etcétera, es la clase benigna. ¿Ok? Entonces,
Ahora, repito, voy a empezar a hablar un poquito más de estas otras en un par de minutos más, pero antes quiero, no sé si hasta ahí se entiende. Repito, pasamos de la data inicial, limpiamos la data, la dividimos en training, testing, construimos nuestro modelo con el training, validamos con el testing y ahora construimos las métricas más importantes como exactitud, precisión, sensibilidad y especificidad para decir si el modelo es bueno o no. Eso es todo lo que hemos hecho hasta ahora y es lo que hay que hacer con cada uno de los conjuntos de datos. ¿Sí? Y además con algún tipo de decisión con respecto a las métricas, es decir, el modelo es bueno para esto, es malo para lo otro, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas hay que tenerla clara antes de seguir. ¿Se entiende un poquito cómo funciona, cómo ha funcionado hasta ahora? Todo bien por acá, profe. Ok. Bien, ahora otra cosa más que yo puedo hacer, que está contenido dentro de Caret. Caret es uno de los paquetes sumamente importantes. Es que yo puedo hacer otra cosa más adicional, porque cuando hicimos el sumario, no sé si está el sumario en alguna parte aquí arriba, este sumario, vimos que estas variables, por ejemplo, el CL Sickness era importante, el Margin Adhesion importante, esto también es importante, o sea, hay varias importantes. Pero mi pregunta es, ¿cuál de ellas es más importante que las otras? En orden de poder clasificar correctamente en benignas o malignas. Entonces, lo que hicimos ahora, aprovechando Caret, vamos a hacer una selección de las variables que aquí nos aparecieron como buenas, las voy a colocar acá. Esas son las variables que nos dieron buenas, ¿no? Que eran buenas, y agregando class también y con eso me fabrico una nueva data, la voy a guardar data 1, que solamente tiene los datos de las variables importantes para la predicción. En particular, repito, no lo necesito porque el comando que voy a ocupar ahora, que se llama var import o variable de importancia de las variables, es bueno para determinar variables importantes. Pero yo quiero ser un poquito más, no sé cómo, entrar en más detalle, en el sentido de decirme, ya yo sé que esas variables son importantes, pero ¿cuál sería más importante realmente una que la otra? Entonces le voy a tratar de dar un indicador o un índice de importancia. Para eso lo que vamos a hacer es hacer muchas veces el proceso de modelado. Muchas veces, repitiendo el modelo. Entonces eso lo hacemos usando, introducimos un concepto que se llama control, que eso está dentro de Caret, que es el control de entrenamiento. Vamos a repetir, repeat CSV significa repeat cross validation. Cross validation significa es que tome la data, la divide en 10 partes y me quedo con una parte que va a ser testing. Y capturo el modelo y lo aplico sobre el modelo y determino qué variable tiene más asterisco de alguna manera. Y ese proceso lo repito 3 veces. ¿Okay? Entonces, cuando uno escribe un número de 10, repito, toma la data, la dividió en 10 partes. 9 de esas partes me sirvieron para determinar justamente el modelo. Y una de esas partes quedó para hacer testing. Y eso lo repito 10 veces porque cada una de las 10 partes que elegí, lo hago, o sea, lo vuelvo a hacer, digamos, en cada una de las partes. Una vez que ya hice el ciclo completo, que con un número de 10, vuelvo a repetir el proceso 3 veces, ese proceso. De forma tal que tengo alrededor como de 30 modelos distintos. Y en cada uno de esos modelos determino cuál variable fue la que tiene más influencia de acuerdo a los p-values, los valores de p-value en cada uno de los modelos. Repito, puede ser que mi modelo haya sido bueno o las variables han tenido influencia debido a que elegí un conjunto en particular. Pero lo que quiero es justamente ser independiente del conjunto que hice de muestra, que tomé de muestra, y para eso es lo que utilizo cross-validation. Entonces eso es lo que hago acá en control. Y ahora corro el modelo, entreno mi modelo, nuevamente con los datos ya elegidos, usando el método GLM, y con la data escalada para que funcione bien, usando estos controles que están aquí arriba. Entonces hago esto, y ahora determino la importancia de mi variable, usando el var. Entonces hago el print y me está diciendo que esta variable tiene el mayor índice o por orden, o puedo graficarlo por orden de importancia. Entonces me dice que mitosis es la que menos importancia tiene, y esta es la variable que es sumamente importante, donde la cual me voy a fijar. Esta también está cercana, pero ya tengo una escala de variables en cuanto a su importancia.
No sé si me vean que también ahora yo no necesito solamente predecir correctamente, sino identificar qué variables son importantes en mi modelo. Entonces ahí ya avanzo nuevamente un poco más en información de mis observaciones. O sea, hasta ahora ya tengo un modelo que predice bastante bien, con muy buenas métricas, y adicionalmente tengo un modelo que me permite decidir qué variables son las que yo debo tomar más en consideración. Es decir, ahora tengo mucha más información que antes. ¿Sí? ¿Se entiende Profe, o no yo se tengo entiende? una duda con eso. Dale. ¿Sí? ¿Puede darse el caso como que haciendo esta evaluación yo decía sacar una variable? Sí, por supuesto, tú puedes jugar con lo que quieras, tú puedes eliminar variables o dejarlas todas y dejar que tu modelo mismo lo distinga. A veces puedo correr, acá yo me aventuré a simplemente decir, voy a seleccionar algunas variables que me parecieron por el modelo que yo construí, que son las mejores. Pero yo podría no hacer este seleccionarlo, dejarlo, meterlo directamente en la monedera y que él mismo me determine la variable importance, que eso habitualmente es lo que uno hace. Y eso es bueno cuando uno tiene, por ejemplo, no sé, 500 variables y yo quiero que me digan cuáles son las variables que me voy a dejar importantes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Construyo el modelo, hago esto y supongamos que el modelo me dice que las 10 variables más importantes son estas. ¿Qué hago? Me quedo con 10 y voto el resto y vuelvo a hacer un modelo, pero con esas variables que él me eligió como buenas. ¿Se entiende el tema, no? Sí, sí, perfecto, pero ¿se puede dar el caso de que yo por tomar más variables el modelo sea peor o eso nunca va a pasar? Puede hacer caso, porque puede hacer caso. ¿En qué casos? En que todo depende de la... A ver cómo... Voy a tratar de explicarlo, no lo he dicho con todas las letras, pero hay variables que están muy correlacionadas unas con las otras. Entonces, cuando tú las metes en el modelo, la correlación puede ser positiva o negativa. Entonces, al meterla dentro del modelo, esa correlación puede restarle importancia porque las dos variables como que se anulan entre ellas porque tienen correlaciones negativas. No sé si me... Entonces, lo que digo es que las combinaciones lineales de variables que son muy correlacionadas pueden traer efectos como que tu modelo empieza a desmejorar, digamos, a ser muy malo. ¿Por qué? Porque como que se anulan los efectos de las variables. Una produce, por ejemplo, crecimiento de la probabilidad y otra produce un decrecimiento de la probabilidad y como ellas están correlacionadas, ambos producen un efecto de que la probabilidad baje cuando en realidad debería haber sido como que se incremente la probabilidad producto de la existencia de ellas dos. Entonces, Claro, pero sí, el modelo acá cuando lo hace automático no debería como saber a qué variables le pone signo negativo y signo positivo para contrarrestar eso. sí, no es así. El modelo lo único que hace es tomar variables y probar. El modelo lo único que hace cuando tú escribes el control, que está acá, es tomando distintos conjuntos o subconjuntos de datos. Y efectivamente el modelo se va a dar cuenta de que si tú tomas un conjunto de variables que te afectan el desempeño del modelo, es decir, la clasificación del modelo, se da cuenta que esa variable es complicada, digamos, no es una variable que esté aportando al modelo. Y te va construyendo un conjunto de variables que va aportando. Pero no se fija en los signos de las correlaciones, sino se fija simplemente en que el modelo clasifique bien o no. Entonces, básicamente puede haber variables que estén muy correlacionadas y que no hay ningún tipo no lo puede identificar. Lo que sí el modelo identificó es que si tú las dejas, ellas potencian la clasificación. No sé si o sea, no se fija en particular en el detalle de por qué ocurrió que tu modelo es mejor con esas variables o no, sino simplemente se fijó que con ese conjunto de variables tu modelo funciona mejor que con otro conjunto de variables. ¿En qué sentido? En el sentido que clasifica mejor, que la accuracy va a ser mejor, por ejemplo, las métricas digamos, van a ser mejor, pero no se fija el por qué. Eso es un estudio que deberías hacer tú después. ¿Por qué esas variables, si se correlacionan o no, si son negativas, si hay un elemento complicado ahí, digamos? Entonces, Perfecto. ese análisis tú lo puedes hacer. De hecho, análisis que viene después, yo lo tengo acá, que es usando componentes principales. ¿Qué es lo que hace el análisis? Yo me lo voy a saltar por un momento por un problema porque quiero mostrarle algo distinto, pero le pido que hagan este análisis. ¿Por qué el análisis de componentes principales es mejor aquí y ahora? Precisamente porque cuando tú construyes combinaciones lineales con componentes principales,
las variables nuevas que se forman no tienen correlación entre ellas. De hecho, la correlación entre ellas es 0. Y por lo tanto, yo me puedo ir quedando con las variables importantes usando combinaciones. Entonces, puedo hacer un análisis adicional a lo que ya tengo aquí arriba para poder ver si el conjunto de estas variables o una combinación en particular de estas variables me produce que el primer componente sea el mejor, etcétera, etcétera. Y ahí puedo determinar qué variables en definitiva son mejores unas que las otras, combinando lo que me dio acá con lo que yo voy a hacer con el análisis de componentes principales. Entonces, es importante que ahora empecemos a combinar cosas. Entonces, repito, no voy a hacer esta parte, ustedes la van a hacer y van a trabajar con análisis de componentes principales, que es una forma también de visualizar. Y aquí puedo hacer un diagrama, un biplot, puedo hacer algunas cosas que me van a determinar qué combinación lineal de estas variables importantes va a ser la mejor. Y repito, las nuevas variables combinadas como componentes principales no tienen correlación entre ellas y por lo tanto pueden ser usadas como mejor conjunto de variables todavía para mejorar mejor, o sea, para hacer un mejor modelo todavía. ¿Entiendes? Entonces, repito, los componentes principales no tienen el problema de que se interfieran unos con otros porque sus correlaciones son 0 entre ellas, son variables independientes. Y cada una de ellas, la varianza que explica cada una de ellas es más importante dadas por orden. Lo malo que tienen, ¿por qué me pueden preguntar? Bueno, ¿por qué no partimos con componentes principales y después calculamos el modelo? Lo malo que tienen los componentes principales es que no define variables importantes, sino combinaciones lineales de variables que son importantes. Entonces es más difícil de interpretar. No sé si me hago explicación ahí, pero es que verlo así como duro, pero en principio es como la lógica. Tienes que ir aplicando distintos métodos para desentrañar el problema. Hasta ahora solamente me quedé conforme con que mi clasificador lo haga bien, sin saber mucho por qué lo hace bien, de alguna manera. Entonces, el clasificador lo hace muy bien. Tengo un método para determinar variables importantes, pero no tengo ningún método para saber por qué cada variable es importante o por qué cada combinación más importante todavía, a menos que empiece a hacer un análisis de componentes principales, correlación entre variables, qué variables están más correlacionadas con otras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se puede ir trabajando, puedo mezclar cosas ahí. Bien. Ok, hay una cosa más que ya tengo 10 minutos nada más. Y repito, le decía que esta clase iba a ser un poquito más apurada. Estoy hablando de más términos porque quiero como de alguna forma ir viendo todos los métodos que vamos a trabajar para los clasificadores. Me voy a saltar la parte de las visualizaciones. No sé si lo tienen ustedes así, creo que hay... Yo se lo escribo y se lo mando por chat para que lo tengan en ese orden, porque creo que no está tan ordenado, no alcancé a ordenarlo, a ver si, no sé si efectivamente me va a funcionar o no. Bueno, no sé si lo puedo mandar, parece que no me lo deja. No sé, con un número grande de cosas no me deja hacer las cosas, así que... Pero va a estar arriba. Esta parte creo que si no la tienen, yo la coloco. Se llama visualizaciones adicionales. Si es que no lo tienen en principio. Deja ver si la puedo mandar. No sé por qué no me permite con el chat. Parece que cuando pasa de cierto... Cuando pasa de cierta cantidad no me deja... Ah, no lo deja. Ok. No importa. Se lo envío después. No me permitió... No. En fin. Chicos, este pedacito saltémoslo. Voy a ver si puedo... Esto sí se lo puedo mandar lo que viene ahora. A ver si ojalá lo puedo hacer. A ver si con esto sí me lo permite hacer. Esto sí. Por favor, pueden copiar esto que acabo, el que no lo tienen, eso no lo tienen ustedes. Esto que está en el chat. Rápido. Se llama análisis ROC. O ROC. Curvas ROC. Y me dicen cuando lo tengan pegado en principio. Hay una librería que se llama PROC que tienen que instalarla. Instálenla. Y me dicen cuando estén listos como para explicarlo y ojalá rapidillo, que tengo 9 minutos para explicar esto y puede ser un poquito pesado entenderlo, nada más. Voy ahora a hacer pasar a la pizarra un momentito para explicar
¿Dónde está la pizarra acá? Ok, listo. Vamos a ver si lo puedo hacer acá. En este pedazo. Bien. Mientras ustedes están escribiendo, yo escribo acá. Y recuerden que para mí la sensibilidad van a ser básicamente lo que sería los true positive dividido por los true positive más los falsos negativos. Es decir, es la capacidad, aquí están todos los positivos. O sea, dicho de otra manera, debe decir los true positive dividido por todos los positivos que existen. Esto es lo que significa la sensibilidad. Es decir, de todo lo positivo que existe, cuánto mi clasificador fue capaz de capturar a los verdaderos positivos. Por supuesto, si no hubiese falsos negativos, entonces captura a todos los positivos en particular y mi modelo sería fantástico. Bueno, esto yo lo puedo escribir también como 1 menos, un segundito, antes que escribir esto, a esto también la sensibilidad también se le denomina los true positive rate o la tasa de valores positivos reales, digamos. El rate es como tasa en inglés. Y lo vamos a escribir como TPR. Bien, ¿hasta ahí se entiende? Simplemente lo que pasa es que en algunos lugares le llaman sensibilidad y en algunos le llaman true positive rate. ¿Qué cosas son los true positive rate? Es básicamente los valores positivos dividido por la cantidad de positivos que existen y ese va a ser la sensibilidad de mi modelo. Este modelo, o esto, va a ser en general, voy a borrar esto para que no confunda, es 1 menos la falsos negativos rate. Es decir, esta es la tasa de falsos negativos. Es decir, en principio, uno puede capturar, es muy sencillo esto, básicamente, si efectivamente no me equivoco nunca, entonces no tengo falsos negativos rate, básicamente. Eso es lo que uno, en particular, ¿por qué? Porque no tengo falsos negativos. Al no tener falsos negativos, entonces sería 1. Entonces eso es lo que le llama falsos negativos rate. Por otro lado, la precisión es igual, es lo mismo, pero es true negative rate. Básicamente es todos los verdaderos negativos dividido por todos los negativos posibles. O escrito sería algo así como TN dividido por los true negative más los falsos positivos. Y esto es lo mismo que 1 menos los falsos positivos. No, voy a escribir acá. Falsos positivos rate. Recuerden que falso positive rate, entonces básicamente son los falsos positivos. Si los falsos positivos fuesen 0, entonces la precisión fuese 1. Por lo tanto, 0 igual a esto es el valor. Entonces aquí hay una relación importante entre sensibilidad y lo que es el true positive rate. Es decir, para mí, en pocas palabras, voy a escribir que sensibilidad va a ser true positive rate y la precisión van a ser 1 menos los falsos positive rate. ¿Ok? Entonces, esta es una relación importante que hay veces que en vez de llamarlo sensibilidad se le llama TPR y en vez de llamarlo precisión le llama 1 menos FPR. Todo relacionado con los falsos, con los positivos. Cómo relaciona la precisión con los positivos y la sensibilidad con los positivos. Bien, hay una curva que uno hace lo siguiente. Voy a escribir acá. Y aquí uno escribe la sensibilidad, o lo que se llama los true positive rate, versus los falsos positive rate acá. Bien, no sé si me siguen hasta ahora. Y esta curva se le llama curva ROC. La curva que va a aparecer aquí ahora, que voy a tratar de explicar con un detalle, pero creo que en la próxima clase lo termino, pero porque ya me quedan 4 minutos para tratar de explicar, pero ahora vamos, por lo menos intuitivamente va a ser rápido y después profundizo un poco más. La idea es la siguiente. Este viene de una sigla que se llama Receiving Operating Characteristic y fue inventado en la época de la Segunda Guerra Mundial con el uso de los radares y quedó para siempre el término. La idea era la siguiente. La idea es que recuerden ustedes que la clase positiva yo la tomaba si, por ejemplo, si la probabilidad o el modelo era menor que 0.5, ¿no?
disculpe, al revés. Yo tomaba los casos positivos tomando un umbral, ¿no? Determinado. Por ejemplo, si la probabilidad era mayor a 0,5, entonces determinaba que tenía probabilidad de éxito, ¿no? ¿Okay? Y menor que 0,5 tenía lo contrario. Pero ¿por qué me elegí 0,5? No podía haber elegido otra probabilidad distinta. Y eso también tiene relación con el caso que les decía de mi modelo, de cuán bueno es mi modelo en dependencia de la data. En el caso de los tejidos con cáncer, yo probablemente no me quedaría con un umbral de 0,5, sino que sería un poco más exigente, en particular para determinar si un cáncer es maligno o no. En general, la curva es lo siguiente. Me voy a mover hacia arriba, haciendo que el umbral sea más chico a medida que se mueve. O sea, el umbral disminuye hacia arriba. Disminuye hacia arriba. ¿A qué le llamo el umbral? Al 0,5. Parto de aquí abajo con el umbral más alto posible, 1 posible. Y voy dibujando una curva. Entonces la curva parte de 0, en el sentido de que si yo tomo un umbral muy alto de tipo 1, probabilidades mayores que 1 no existen, entonces no podía capturar ningún valor positivo en particular. Entonces la curva se va moviendo hacia arriba, porque a medida que voy disminuyendo el umbral, van entrando dentro de mi saco de los positivos, van entrando algunos datos. Van entrando algunos datos y la curva puede estar haciendo así, y de pronto hace una cosa como esta, hasta llegar a, por supuesto, 1. ¿Qué es lo que significa esto? A ver si me entienden. Acá el umbral era muy alto, del tipo 0.9 o 0.99. Entonces voy disminuyendo y me doy cuenta de que dentro de mi clase positiva van entrando clases positivas. Pero a partir de cierto momento bajé tanto el umbral que empezaron a aparecer falsos positivos en cantidades enormes. Entonces voy a trazar una línea por acá, que es una línea del 0,5. Es decir, en esta línea los true positive rate se igualan a los falsos positivos rate. Es decir, si mi curva estuviese pegada acá, entonces es uno de los modelos más malos que existen. ¿Por qué? Porque no puedo distinguir entre los positivos y los negativos, entre los falsos positivos y los true positive. ¿Y por qué? Porque la línea se acerca acá. Entonces, cuando un modelo es bueno, cuando el modelo es insensible hasta cierto punto del umbral, donde yo puedo modificar bastante el umbral y no entran falsos positivos dentro de la clasificación de mis true positive, o sea, de mis positivos. Entonces, este modelo, esta curva, mientras más se pegue a la izquierda y se demore más en pegarse este tremendo salto, el modelo se vuelve muy estable. Entonces, ¿qué es lo que la gente ha hecho? Simplemente toma el área bajo la curva, que se llama AUC, como otra característica, y si esa UC es del orden de 1, entonces digo que mi modelo es sumamente bueno, porque no depende del umbral. Esto es lo que se llama las curvas ROC, es decir, el modelo no es tan sensible al umbral que yo me tome. Si, por ejemplo, yo tengo un umbral de 0,5 y después coloco 0,4 y explota, en el sentido de que entran muchos falsos positivos, entonces mi modelo es altamente sensible al umbral y por lo tanto mi modelo no es bueno tampoco. Entonces tengo otra característica importante que tengo que darme cuenta, es si el modelo es bueno o sensible al umbral. Voy rápidamente a R, lo ejecuto y en la próxima clase lo explicamos, ya no me queda ningún minuto, entonces, sorry, solamente quería escribir esto, perdón, no lo encontré, ¿por qué no lo encontré? Rolling Object, Type Closures no sustentable, porque, perdón, algo dice que no, mi modelo predict, modelo test decision value, wow, segundo, parece que me salté alguna cosa por acá. Modelo, test, decision validity, PRET. A ver qué cosa es PRET. Un segundo nada más, chicos, para mostrarles qué es lo que... Aquí están los modelos. Library, Co-Accuracy y Predictors numérico, Predictor Test. A ver, un segundo. Ahí está. Y este es el plot. Y este es el plot. No había capturado bien. Entonces, ¿qué significa esto en particular? Ahora observen que especificidad es lo contrario, es 1 menos los falsos positivos, rate. Y por lo tanto, en vez de partir de 0, parte desde 1 hasta 0, al revés de 0 hasta 1, porque a medida que la especificidad es 1 menos los falsos positivos, rate. Entonces la curva, fíjense que se pega bastante a la izquierda y se va moviendo hacia acá, hasta en cierto valor se disparan los falsos positivos.
Por lo tanto, este es un buen modelo, y para darnos cuenta de si es un buen modelo o no, uno determina el área bajo la curva, que es A o C, y nos dice que el área bajo la curva es 0,99, se acerca mucho a 1. Quiere decir que efectivamente es un modelo en el cual podemos confiar y que no va a depender tanto del umbral que nosotros decidamos. ¿Ok? Y eso es todo. Dejémoslo hasta acá. En la próxima clase voy a profundizar aún más sobre esto, pero está como la línea completa de lo que uno esperaría obtener aquí a partir de la data. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, entonces, ¿dónde nos convendría como poner el corte? O sea, ¿qué punto elegir? ¿Qué nos ¿En qué convendría sentido? elegir? ¿En cuál aquí, repito, primera cosa es una visualización de tu curva. Mientras la curva está pegada a la izquierda, más a la izquierda, y el doblez ocurra mucho más alto, la curva significa que tu modelo es bastante bueno. Pero tienes una medida para resolverlo mejor, que es el área bajo la curva. Esto es un cuadrado de 1 por 1. Por lo tanto, mientras el área bajo la curva se acerque más a 1, entonces tu modelo va a ser el mejor posible. Entonces tienes una medida de cuán bueno es el modelo a partir del área bajo la curva que tienes acá. Entonces, una de las formas es que efectivamente, mientras más se acerque a 1, es mejor tu modelo. Si tú quieres comparar varios modelos, graficas varias curvas y, por ejemplo, imagínate que tengo una curva acá y que este modelo, del segundo modelo se doble antes que el otro modelo que tienes ahora. Entonces ahí puedes elegir tu modelo por el momento en que la curva se dobla, y eso se va a ver referenciado rápidamente en el área bajo la curva, porque si la curva se dobla antes, el área va a disminuir notoriamente. Otra de las formas de ver que si esta curva está muy pegada a la línea y igual a x, es decir, a la línea de 45, tu modelo no sirve de nada. Es decir, si se dobla acá y empieza a moverse por acá, olvídate, ese modelo no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque es muy sensible o demasiado sensible al umbral que tú elegiste. Entonces, lo que estamos viendo acá es que el modelo básicamente tiene muy poca modificación a medida que vas disminuyendo el umbral. Van entrando muy pocos falsos positivos en tu clasificación, a pesar de que tú vas disminuyendo la probabilidad digamos, de umbral. Tú partiste con casi 1, vas disminuyendo 0,7, 0,6, 0,4, 0,5, disculpe, 0,5, 0,4, y vas viéndote que en algún momento, como tú disminuiste tanto la probabilidad, van a empezar a entrar falsos positivos. Porque ya la gente, o sea, los que están entrando ya pueden realmente no cumplir con todas las características. Pero eso debe ocurrir muy arriba, es decir, para que el modelo sea muy estable. Entonces, repito, es una visualización y tú solamente de mirarlo te vas a dar cuenta si un modelo es mejor que otro, debido a que la forma de la curva, la que uno espera, es que se pegue más al lado izquierdo y suba lo más posible, para que el área bajo la curva sea mayor o cercano a 0,5. No mayor, sino cercano a 0,5. A 0,1. Miércoles, a 1. Eso. Perfecto. ¿Se entiende, no? Sí, es para no tener que probar como umbrales distintos. Me dice como el modelo en general, sin considerar, como para todos los umbrales, pues se comporta así. Sí, y repito, eso lo usaron en los radares. Los radares lo que hacían es, el sistema lo movían el umbral, porque pasa que el radar detectaba muchos objetos en particular. Entonces, el objeto que ellos querían detectar, que es el objeto de éxito, era la nave enemiga, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasaba? Que empezaban a cambiar el umbral y empezaban a entrar como naves pesqueras o lo que sea dentro del... Y esos son, básicamente, si el umbral no permitía, esos son falsos positivos en particular. Entonces, porque a ti te interesaba justamente determinar el valor. Entonces, a partir de ahí se surgió esta curva de sensibilidad. De alguna manera, es una curva de sensibilidad de tu modelo a los efectos del umbral que tú le vas poniendo. Entonces, vas siendo cada vez más chiquitito el umbral y vas viendo los valores falsos positivos que van entrando dentro de tu clasificación. Y eso quedó para la historia básicamente, y ahora se aplica a un montón de cosas. En psicología se aplica muchísimo para ver la sensibilidad, la personalidad, un montón de cosas. Las curvas ROC es toda una línea de investigación, estas curvas que están acá. Ok, ¿alguna pregunta adicional? ¿Algo? Todo bien por acá, profe. Ok, bien, chicos, entonces nos vemos en la próxima clase. Gracias, yo sé que ha sido mucha información en general, pero espero que se entienda por último. Okay. Chao, chao, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Cuídese. Profe, que esté bien. Bien, chao.